pero queremos como animarlos y pues inicialmente me gustaría que pudiéramos contar con Juanfe, quiero que contemos nuestros testimonios en cuanto a este tema de liberación. Entonces voy a comenzar. Eh, ¿Comparto pantalla o no? no, 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 no. No, no, Juanfe, testimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, sucede que cuando yo conocí a Cristo, pues yo también empecé a conocer como esta parte de liberación y empecé a entender que una de las obras principales de Cristo es que Él libera a los cautivos. O sea, el mismo Jesús dijo que Él vino a liberar a los cautivos y nosotros debemos entender que una de las obras principales en los evangelios descritas de Jesús es que Él echaba fuera demonios, liberaba a los cautivos. Y esto era algo demasiado impresionante para la época por un detalle, y es que si ustedes leen el Antiguo Testamento, si uno ve el Antiguo Testamento y uno busca, bueno, ¿qué profeta del Antiguo Testamento echaba fuera demonios y eso? Pues como que no hay nada o hay muy pocas referencias, como muy vagas las referencias, máximo el rey David que tocaba el arpa y sacaba los demonios que atormentaban a David. Pero no existía como ni siquiera Moisés que ordenara a los demonios que salieran fuera y como que mostrara el reino de Dios y que expulsara las tinieblas. Pues no se ve en el Antiguo Testamento, y lo que se ve en el Antiguo Testamento es que se anunciaba que el Mesías iba a ser reconocido por eso, porque iba a ser alguien que iba a echar fuera demonios. Entonces cuando Jesús iba de pueblo en pueblo, y ustedes pueden leer eso en los evangelios, dice que echaba fuera demonios y que su fama se extendía por eso. Porque la gente veía como, wow, este tipo está haciendo eso, es la profecía de Isaías, este debe ser el Mesías, porque nadie hace eso, ni Moisés, ni otros como referentes bíblicos. Pero Jesús sí. Entonces, el Mesías, una de las obras clave es que Él vino a dar libertad a los cautivos. Bíblicamente hablando, las liberaciones no eran en secreto, eran en público, enfrente de todos. Jesús liberó a las personas enfrente de todos, y eso, en vez de quitarle fama, más bien aumentó su fama. Y es una señal el hecho de que Jesús libere. Entonces Jesús puede liberar a las personas, y uno dice, pero ¿liberarnos de qué? O sea, como de qué específicamente. Sucede que hay un conflicto de luz con las tinieblas. Y Jesús dijo que el príncipe de este mundo es Satanás. Y entonces vivimos en un mundo gobernado por las tinieblas. Por eso vemos tanta maldad. Por eso es que hay cosas que nos pasan que no podemos explicar, como de por qué existen en este mundo. De dónde sale esa maldad tan pura como que afecta al ser humano. Y es porque el ser humano no es solo la maldad de nuestro ser, sino que existe espiritualmente alguien que gobierna este mundo, que es Satanás, que es un ser sumamente maligno. Entonces, pues las obras de él y muchas de las cosas que nosotros hemos experimentado en nuestras vidas puede que sean fruto de las tinieblas. Y Jesús vino a darnos libertad de todas esas cosas. Y eso es una de las cosas que pues debemos tener en cuenta. Entonces hoy quiero que podamos hacer como un barrido, que podamos conocer qué es cómo Jesús puede liberarnos y qué podemos hacer para experimentar esa libertad. Y debemos entender un poquito nuestro ser, cómo somos nosotros, cómo fuimos constituidos para saber de qué podemos ser libres. Entonces, y también que no toda la libertad se basa en liberación, como echar fuera demonios. No, hay otras cosas que traen libertad, y la base de la libertad realmente está en el evangelio. Y hay otras cosas más que seguramente Juanfe va a tocar más adelante. Bueno, yo conocí este tema también por algo. Sucede que cuando conocí a Cristo yo tenía un problema todo el tiempo, y es que yo sentía como una carga oscura que me seguía a todos lados, y yo siempre sentía como un temor social, una ansiedad social. Me sudaban mucho las manos, me daba miedo cuando estaba aún reunido con amigos, siempre pensando en el que dirán, siempre como con temor. Eso hacía que se me dificultara hablar mucho. Aunque me gustaba hablar en público, realmente era extremadamente tímido, y pues yo viví con esas inseguridades, y pues psicológicamente hablando eso es normal.
eso es normal. Pero espiritualmente hablando, eso no es normal, eso no es saludable. Y yo me di cuenta, pues es que en la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, y de hecho el temor es algo maligno, es algo, todo el tiempo la Biblia se remarca el temor como algo que debemos rechazar, no que debemos abrazar. Y yo sabía que necesitaba libertad. Y entonces yo ya había visto videos de un predicador llamado Derek Prince que habla muchísimo de este tema. Entonces yo sabía que Jesús daba la autoridad para echar fuera demonios y que yo podía autoliberarme. Entonces yo empecé a hacer eso, yo empecé a orar por mí mismo y empecé a toser y no sabía por qué. Y fue muy sencillo, o sea, solo usé un patrón muy sencillo que era como renunciar, o sea, arrepentirme, Señor, perdóname por haber dejado entrar el temor a mi vida. Y sí, puede que eso haya venido a través de familia, porque mi entorno familiar está muy permeado de eso, pero yo también en algún momento pues le di la cabida al temor. Y ese problema, que seguramente ante Dios debió ser un pecado, porque siempre que uno ve demonios es porque hay algún pecado que abrió la puerta, ¿sí? Eso es como los insectos, si uno ve moscas es porque hay basura, ¿sí? O sea, no llegan porque sí. Los espíritus malignos siempre buscan la basura y siempre llegan cuando hay basura. Si sacamos la basura, no se meten más, las plagas se van. Pero entonces, ¿cuál era la basura que yo tenía? El temor. Y eso trajo un espíritu de temor que gobernaba mi vida. Y de hecho afectó a mi familia, pero en este caso me estaba atormentando a mí. Y yo quería sacarlo, yo lo detecté. Entonces, primero, ¿qué hice? Sacar la basura. Primero dije, ok, me voy a arrepentir, como perdóname, Señor, por haber dejado entrar el temor en mi vida. Y luego, ¿qué hice? Usé palabra de Dios, como la verdad de Dios. Yo dije, pues porque está escrito que tú no me has dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y después, ¿qué hice? Ordené que se fuera. Entonces, en el nombre de Jesucristo, se va este espíritu de temor. Y me dan ganas de toser. Y yo seguía, o sea, no es como, a ver, imaginémonos que es una pelea cuerpo a cuerpo. O sea, si uno está boxeando o algo así, los que lo han hecho seguramente entenderán, aunque yo nunca lo he hecho, pero si uno golpea al adversario y no se cae a la primera, uno no dice, ay, el puño no funcionó, no, pues esto no. No, o sea, uno tiene que seguir hasta noquearlo, hasta que ya caiga al suelo. Y con los demonios es parecido. No es como, bueno, fuera en el nombre de Jesús, no hizo caso. No, esto no funciona. No, tienes que persistir y Dios te da armas para que se vayan completamente. Pero es que ellos hacen resistencia, ellos son muy necios, entonces tenemos que seguir hasta que se vayan completamente. Pero no los podemos aceptar en nuestras vidas. Entonces hay otra cosa. Inicialmente este tema es normal que el Señor se lo enseñe a uno con uno mismo, que uno aprenda de liberación con uno mismo. ¿Para qué? Para después liberar a otros. Es normal que sea así, no digo que siempre es así, no siempre es así, pero en mi caso particular sí fue así. Primero Dios me enseñó lo que era la liberación en mi vida. Y cuando yo oraba por eso y me daban esas ganas de toser, miren, no me retorcí en el suelo, no boté espuma, no, o sea... Les voy a decir algo de la experiencia. La mayoría de liberaciones, la gran mayoría, no llegan a esos niveles de dramatismo. Lo que llega a esos niveles de dramatismo, pongámoslo así, es cuando ya hay cosas fuertes, muy arraigadas. Puede ser cosas ya entramos en brujerías, cosas ya más en serio, que han afectado profundamente a la persona. Y aún así, no significa necesariamente que la persona no esté siguiendo a Cristo o que sea un falso discípulo. No necesariamente. Sencillamente es una persona que necesita libertad. Y todos acá venimos del mundo. Así que todos acá hemos tenido contacto con la oscuridad. Seguramente todos acá en el día de hoy, en este mundo, ya sea redes sociales, en la calle, en el trabajo, en el estudio, fuimos expuestos a oscuridad. ¿Sí? Entonces acá no es que alguien diga, no, es que yo estoy en una burbuja, a mí el enemigo jamás se me acerca. No, todos estamos expuestos, hasta Jesucristo estuvo expuesto a el acercamiento de Satanás. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Satanás se le acercó a tentarlo. Así que por más santos que seamos,
sí o sí vamos a enfrentar, así sea, una influencia del enemigo a través de tentaciones, ¿sí? Pero lo que estamos llamados es que no seamos esclavos de esas influencias del enemigo. Estamos llamados a libertad, estamos llamados a vencer las tinieblas. Y estamos llamados, no solo a eso, estamos llamados a echar fuera demonios. Jesús nos mandó a hacerlo bajo su autoridad. Entonces, a eso estamos llamados, no a aceptar que las tinieblas nos esclavicen, nos gobiernen y demás. Y debemos entender eso. ¿Qué pasó en mi vida? Cuando yo hice eso, voy a recapitular, me arrepentí, luego usé palabra como una espada, así como dice en Efesios 6, esto no debe estar en mi vida porque escrito está tal cosa. Y luego ordené que se fuera. En el nombre de Jesús, fuera espíritu de temor. Y sí, me dan ganas de toser. Y yo decía, ay, qué raro, ¿y yo cómo voy a saber cuándo estoy libre? Yo estaba descubriendo todo esto. Yo pensaba, pues porque me habían contado de retiros de la iglesia de un amigo, yo pensaba que cuando yo vomitara, de pronto era que yo estaba libre. Y no necesariamente. A veces sí pasa, pero no necesariamente. Entonces, yo saqué eso, ordené que se fuera. Y cuando ordenaba, me pasaba eso, tosía. No perdía el conocimiento, nada, solo un... Ni siquiera era dramático, así de sencillo. Pero persistí. En el momento no vi ningún cambio, pero pasó algo. En cuestión de 1 o 2 semanas, la verdad no me acuerdo bien, Dios me abrió las puertas completamente y me empezó a usar. Y cuando fui a las primeras casas donde yo prediqué el evangelio, noté algo, que ya no me sudaban las manos y que ya no sentía miedo. Y yo dije, esa nube oscura se fue. Jesús me liberó y nunca más ha vuelto. Sí, a veces viene el enemigo a tentar y me toca resistirlo. Siento temor, siento esa cosa fea, pero lo que hago es resistir y él se va. Así está escrito el versículo, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero una cosa es que venga externamente, me tiente, otra cosa es que, de verdad, o sea, no sé cómo más explicarlo, yo creo que estaba dentro mío. O sea, me afectaba dentro y yo ya era una persona llena del Espíritu. Yo ya había experimentado el hablar en otras lenguas. Yo ya había experimentado todo eso. Y aún así, esa área de mi vida estaba gobernada no por Dios, sino por Satanás. Y yo tuve que ser honesto conmigo mismo. Porque yo sabía, en la iglesia que yo estaba asistiendo en ese momento, yo sabía que no me iban a decir la verdad. Yo sabía que no me iban a decir como Oscar, es que necesitas liberación. No me lo iban a decir directamente. Y yo dije, ok, tengo que ser honesto conmigo mismo. Si esta área de mi vida no está gobernada por Dios, pues es que en el reino, o sea, en lo espiritual no hay terrenos neutros, no hay terrenos vacíos. En lo espiritual, o es luz o es tinieblas. Eso es así. Entonces, yo dije, si esto no está gobernado por Dios, tampoco está gobernado por un angelito. O sea, seguro que no. Así que voy a sacarlo. Eso sí lo tenía claro. Yo lo puedo sacar en el nombre de Jesús porque Él me da la autoridad y el poder de hacer eso. Así que, de una vez sacarlo. Claudia, vamos a dejar las preguntas para el final porque estamos grabando la enseñanza. Bueno, entonces, esa fue mi experiencia y después se fue todo eso. Pero después el Señor me empezó ya a usar en temas de liberación. Y descubrí cosas que de verdad, o sea, que uno predica el evangelio y uno ora y gente se manifiesta y vi cosas así tipo Hollywood, película, gente contorsionando y demás y pues, y casos tremendos, ¿sí? Y entre varios le hacíamos y hasta el día de hoy he visto varias de esas y aún así considero que he visto nada, he visto muy poco realmente, pero Jesús libera a los cautivos y esa ha sido mi experiencia de cómo yo inicialmente fui liberado y pues me gustaría que escucháramos ahora la experiencia de Juanfi. Sí, bueno, les cuento un poco de mi contexto. Tuve una familia con la que viví mucho tiempo. Era un momento. Perdón. Ahí. Listo, perfecto. Era atea. Y por otro lado, tenía una familia que venía de un trasfondo de santería, sincretismo católico, idolatría, hechicería,
lo que llaman hechicería blanca, todas esas cosas venía de ese trasfondo por un lado de mi familia y por el otro lado. Entonces, por un lado no sabía nada de lo espiritual y por el otro lado eran el tercer ojo. Entonces, pasaban cosas en mi vida. Siempre que tuve memoria, desde que fui consciente, eh, yo sufrí de lo que la Biblia llama terror nocturno. Sinceramente, yo aquí me abro de corazón, aunque de pena, hasta los 22, 23 años de edad, yo no podía dormir con la luz apagada. Yo, sinceramente, había un terror horrible en las noches que no me dejaba dormir. En mi vida era yo esclavo a la lascivia, la pornografía, la masturbación y además, como si fuera poco, en las noches no podía dormir. Y, y hacía algo horrible, ¿no? Para que me adormeciera, pues yo cometía la cochinada de noche, me masturbaba para cansarme y pues me iba a dormir para que eso menguara. Eso era la escaparatoria que yo utilizaba para que no, no me afectara eso. ¿Por qué? Porque también era oprimido o tenía lo que llaman los psicólogos parálisis del sueño. Todo el tiempo, durante 23 años, me despertaba como lo que yo no sabía que era como espiritualmente, pero mi cuerpo no se movía, sino que estaba petrificado. Si algo podía mover los ojos y la cabeza un poco, y comenzaba a escuchar voces y gritos y alaridos y cosas así como bestias, los podría describir así. No sé si han escuchado un perro bravo, algo así, solo que peor. A veces como eh, sí, como ese espíritu que está en mí se intentaba ir y que lo que llaman desdoblamientos y, y todo eso. Y durante muy chiquito me regañaban todo el tiempo porque yo era sonámbulo. Yo me levantaba y era sonámbulo. Recuerdo una historia muy particular. Yo vivía aquí en Bogotá en un lugar que se llamaba Suba, un apartamento nuevo. Todas las noches, cada 3 horas, me estaba levantando sonámbulo y caminaba por toda la casa. Y caminaba por toda la casa. Hasta que me regañaron, como, ¿qué le pasa? Y yo, pero es que no sé por qué estoy levantándome. Sí, era sonámbulo. No recordaba ni siquiera que me había levantado sonámbulo. En fin, que había ese montón de cosas en mi vida. Eh, Sinceramente, la manera en la que Jesús me liberó, principalmente fue conociendo las buenas noticias. Me predicaron el Evangelio, lo que muchos ya han escuchado acá, y entendí que Dios estaba por encima de todas esas cosas que me atormentaban desde adentro. Porque aunque quisiera dejar algo, no podía. Si quería dejar de ver pornografía o dejar de el vicio de masturbarme, no podía. Si quería dormir en paz, no podía. Estaba siendo esclavo, había algo que estaba gobernando eso en mi vida. Después de escuchar el Evangelio, de conocer a Cristo así personalmente, yo decidí bautizarme. Después de entregar completamente mi vida a Cristo, recuerdo muy bien el día después de bautizarme, que todas esas cosas comenzaron a menguar y ya no tenían poder sobre mí. Yo entendí, de alguna manera entendí porque pues leía la Biblia y Dios fue misericordioso conmigo, pero entendí y la noche después de bautizarme, yo entré a mi casa, 10, 11 de la noche, yo que era una gallina para la oscuridad, como que en serio me arrepentí y reconocí a Dios, pero no como así con la boca, sino en la conciencia, en el entendimiento, pues, que había alguien más grande. Y en ese momento tuve fe y le creí que Dios liberaba.
Algo así. Se podría poner uno como el reto. Si eres Dios, pues entonces ya soy libre. Pero pues, no dije eso, pero para que entiendan. Algo así, entré con esa confianza de, un momento, yo acabo de entregar toda mi vida a Dios. O sea, esto que era antes tuvo que quedar atrás. Y caminé por la sala, el corredizo, llegué a mi habitación, ni prendí la luz me- y me acosté a dormir. Nunca más volví a tener terror nocturno. Es más, todos esos espíritus impuros, porque eso era lo que estaba causando en mi caso, lo que había adentro por el pecado, eran espíritus inmundos, impuros, que me esclavizaban al pecado sexual. Se fueron, se fueron. De hecho, tuve un sueño de Dios. Yo poco sabía, pero más o menos entendía que Dios comenzaba a hablar por sueños. Y me dio un sueño donde yo caminaba por una casa. La casa tenía un montón de habitaciones, como si fuera un apartamento nuevo, recién pintado, en blanco. Yo pasaba y miraba habitación por habitación, habitación por habitación. Y seguía caminando y todo estaba limpio, era nuevecito, recién entregado. Y cuando me iba a despertar, escuchaba ese espíritu que me atormentaba después de como ver pornografía o masturbarme, que era como, yo lo percibía así, no sé, porque tenía ese bug, como esa historia pasada de lo espiritual. Escuchaba como gruñidos, alaridos y que una mano me ponía la mano así en la cara y no me dejaba levantarme en las opresiones. Eh, y lo escuché por fuera de la casa. O sea, yo lo buscaba por todas las habitaciones y no estaba. Pero yo escuchaba por allá como si esos ladridos se convirtieran en un chihuahua, algo así. Y yo entendía que ya no estaba más adentro. Yo me levanté con un gozo el día siguiente, diciendo, estoy limpio. Jesús vino y me liberó del espíritu del terror nocturno y de todos los espíritus, no sé cuántos, pero de todos esos espíritus de impurezas. Fui libre de todas esas cosas. Y comencé a ver todo lo que Osquitar dijo. Como conocía al Dios que en serio liberaba, personalmente, el Señor también comenzó a utilizar en ese ámbito. Porque conocí el poder que en serio las tinieblas huyen en el nombre de Jesús. Todo el, todo el infierno tiembla ante la presencia del Espíritu Santo. Todo el infierno. Y comencé a entender eso y cuando íbamos a ministrar, cuando iba con Osquitar, comenzaban a manifestarse y dejaban la gente, la enfermedad dejaba a la gente y muchas otras cosas. Pero esa es mi experiencia. La parte que en serio me hizo libre fue desde el Evangelio, desde la predicación del Evangelio y estar cerca de Dios. Me hizo darme cuenta que ahuyentó a todo demonio que me estaba oprimiendo. Y en serio, hasta el día de hoy no tengo luchas con eso. Si algo de vez en cuando sé que está por fuera, que está atacando y que hay que hacer guerra espiritual. Pero no es como que yo esté ya cautivo. No. Lo encuentro desagradable cuando me lo ofrecen. Da como, ay, no más. Esa es mi experiencia. Así fue como fui libre de un montón de espíritus malignos y de inmundicia, de impurezas. Fui totalmente libre y libre en serio. Amén. Bueno, entonces vamos a explicar un poco el fundamento de esto para que podamos, disculpen, para que podamos como experimentar esa libertad. Entonces vamos a hacer similar a como hace, no sé, un médico. Un médico, ¿qué es lo que hace? Un médico pues no es como que te dice,
tócate la cabeza, ¿te duele? No. Ahora los hombros, ¿te duele? No, no, pues uno le pregunta a la raíz, ¿qué es lo que te pasa? Y hay diferentes ramas de la medicina que estudian, pues, no sé, sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, y cuando hay un problema en cada uno, pues se enfoca, hay especialistas en eso. Entonces, en lo espiritual, si entendemos cómo estamos compuestos, vamos a entender de pronto qué es nuestra parte enferma, que necesitamos libertad. También entendamos lo siguiente, los demonios, en el Nuevo Testamento no hay demasiado énfasis como o sea, no hay demonología, ¿sí? Como libros de la Edad Media que dicen es que toca estudiar el nombre de cada demonio y este demonio hace esto y tan. Esas cosas son reales, pero el Nuevo Testamento no le da énfasis a eso. No le da énfasis a eso, sino a la libertad que da Cristo. A que podemos echar fuera demonios, pero no le da énfasis a tienes que volver a tu infancia, el momento que nada, no existe nada de eso. Nada de experiencias extrañas, nada de que toque hacer cosas raras. No existe nada de eso, sino es una simplicidad de el sacrificio de Cristo es suficiente, Jesús echa fuera demonios, nos arrepentimos y el Señor nos libera. O sea, entonces hay unas condiciones para ser libre. Y una, quiero que no la pierdan de vista, es obligatoria. El perdonar a otros. Y si tú, de hecho, lo podríamos poner así, pongámoslo así. Hay una parábola que es Mateo capítulo 18, la pueden leer después. En Mateo capítulo 18 Jesús es muy claro que si no perdonamos a nuestro prójimo, vamos a estar a manos del atormentador, de los atormentadores o de los verdugos. Y Jesús dijo, así los tratará el Padre Celestial a menos que perdone cada uno de corazón a su hermano. Entonces, si tú no perdonas a otros, estás expuesta a tormento demoníaco o ataques demoníacos. Entonces, tengámoslo muy en cuenta. ¿Listo? Bueno, Manu ahorita preguntó que si atacan en sueños. Sí, sí atacan en sueños, muchísimo. De hecho, los sueños es como el reflejo de muchas realidades espirituales que yo estoy viviendo en el momento. Voy a poner una pequeña presentación aquí. Si algo, por favor, revisen sus micrófonos. Hay un micrófono abierto. Dice Pini. No puede serlo. Ya, gracias. Listo, a ver si se ve acá. Bueno, entonces voy a hacer esta pequeña presentación y me voy a saltar cosas que ya he explicado. Entonces quiero que entendamos algo, que 1 Tesalonicenses 5:25 habla, no sé si es 5:25 o 5:23, ya se me escapó la verdad, de pronto acá me descaché, pero es alguno de esos dos. Y habla que Pablo dice que Dios santifique todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. O sea, lo que presenta el versículo es que somos espíritu, alma y cuerpo. De hecho, si queremos definir nuestro ser, nosotros somos un espíritu. Un espíritu es un ser inmaterial, o sea, no es físico, pero estamos entrelazados. Tenemos esas tres partes, somos tres en uno, imagen de Dios, similar a Dios, que es también espíritu, Padre, Hijo y Espíritu. Y el Hijo se manifestó corporalmente. Entonces es interesante esa parte. Estamos tripartitos. Y pues debemos entender que esa es nuestra composición espiritual. Entonces todo lo que vamos a hablar es desde el punto de vista más espiritual. Y cómo podemos detectar enfermedades espirituales en cada una de las partes que tenemos. Es bueno que si desean en este momento puedan sacar, no sé, una libreta o un cuaderno y todas las cosas, así que cosas que inclusive yo no mencione nada, cosas que ustedes empiecen a recibir de necesito ser libre de tal cosa, empiecen a copiarlos en una libreta o en un papel o en el celular, pero empiecen a copiar. Porque al final vamos a orar por todo eso, vamos a renunciar a todo eso y vamos a pedirle a Jesús que nos libere, ¿ok? Entonces vamos a hacer ese como chequeo espiritual. Quiero también explicar un detallito adicional. Y es que los demonios ustedes los pueden detectar
porque atormentan, porque traen esclavitud. Si ustedes ven que no pueden vencer algo, sino que ese algo los vence y los estanca y los mantiene como en esclavitud, lo más probable, casi que 100% de probabilidad, es que detrás de eso hay actividad demoníaca. Lo otro es que los demonios no actúan solos, es normal que actúen en grupo. Los demonios generalmente se mueven como, por decirlo así, en pandilla, no de manera solitaria. Así que es normal que si hay algún problema, necesitas libertad de algo, es normal que sean de varias cosas, no necesariamente de una. Es inusual como solo ser libre de un espíritu. En mi vida personal yo he tenido que orar liberación, autoliberación muchas veces, o sea, no es algo como tan extraño. Y si yo me descuido y si yo traigo el pecado a mi vida, el enemigo, yo lo veo actuar, o sea, es una cosa bien incómoda. Lo bueno es que a la vez lo saco inmediatamente. Si uno entiende varios de esos principios, uno saca al enemigo de uno no vive esclavo de Satanás. Listo, entonces, nuevamente retomamos, espíritu, alma, cuerpo. Estamos tres así como entrelazados. Lo más profundo de todo es lo espiritual, de ahí viene todo nuestro ser. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro espíritu acá con minúscula, no con mayúscula. Cuando está en mayúscula en el Nuevo Testamento es porque se refiere al Espíritu Santo. Entonces, si yo pregunto a muchos de ustedes qué es el espíritu, muchas personas pues de pronto me respondan que es como la esencia de nuestro ser y como algo puro. Y la Biblia no presenta eso. Y entiendo por qué la confusión. Porque muchas veces se presenta como algo puro, es porque se habla de personas que recibieron al Espíritu Santo. Entonces esta parte ha sido redimida, ¿sí? Pero en realidad esta parte del ser humano también está caída. Con nuestro espíritu nosotros adoramos. En nuestro espíritu está nuestro yo. ¿Quién somos nosotros? Por decirlo así, nuestra personalidad, la esencia de quienes somos nosotros es nuestro espíritu. Pero también nuestro espíritu busca adorar algo. Es lo que inspira que nuestra alma y nuestro cuerpo haga cosas. Y nuestro espíritu nace, pues, bueno, no es que nazca directamente, pero por el pecado rompe comunión con Dios. Entonces por eso nuestro espíritu no podemos conectarnos directamente delante de Dios. Entonces nuestro espíritu es la parte como más compleja de entender realmente. Nuestro espíritu está en nuestra identidad. Miren versículos del Nuevo Testamento, cada vez que se habla de espíritu se refiere a temas de identidad. Muchas veces, Romanos 8, 14, 15 es un ejemplo, que no hemos recibido un espíritu que nos esclavice al miedo, sino uno por el cual podemos clamar con libertad, Abba Padre, y que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso es identidad. También, ¿qué es lo que pasa? Con nuestro espíritu podemos acceder a la luz o las tinieblas. Básicamente la religión, entre comillas. ¿Y qué es lo que pasa? Cualquier incursión espiritual que no sea en Cristo es tinieblas. La Biblia lo muestra clarísimo. El único camino al Padre es Cristo. Si yo he practicado cualquier tipo de creencia espiritual, práctica espiritual, superstición, santería, brujería, otro tipo de religiones que no incluyan a Cristo como el centro, incursión en tinieblas. Y es normal que hayan espíritus malignos que estén afectando mi espíritu. Entonces es posible que yo tenga tormentos espirituales o que yo no me pueda conectar con Dios porque hay algo que está afectando mi espíritu, o porque hay otro espíritu maligno que entró en mí o que me está afectando de alguna manera. Entonces yo tengo que experimentar, acá nos vamos a enfocar en liberar nuestro ser. Yo tengo que experimentar libertad en mi espíritu. También la idolatría, según ahí están las referencias bíblicas, Deuteronomio 5, 8, 10 y demás. Entonces, si ustedes ven esas referencias, pues ahí se ve clarísimo cómo Dios rechaza la oscuridad. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Dios libera mi espíritu, y en realidad no solo lo libera, me tiene que dar un nuevo espíritu, y Dios no nos da un nuevo espíritu cualquiera, sino que renueva mi espíritu y me da su Espíritu Santo, que se hace un espíritu conmigo, y eso hace que yo pueda adorar a Cristo
en espíritu y en verdad. ¿Sí? Ahí tiene más sentido varios versículos. Y podemos experimentar lo que es la luz. Podemos ser usados por Dios. Podemos experimentar ya no la religión que es solo obras y obras y oscuridad, tinieblas, no recibo nada, sino ahora sí la luz de Dios. Bueno, en nuestro espíritu hay una cuestión y es que podemos recibir una carga generacional, porque Dios, se habla en la Biblia de bendiciones y maldiciones generacionales. Éxodo 20, del 5 al 6 es un ejemplo, Deuteronomio 28 es el capítulo por excelencia de eso es un tema en sí mismo, pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Dios siempre se identificó en generaciones. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nunca dice solo el Dios de Abraham, siempre es como esa línea generacional. Y uno ve que Dios bendijo a David, por ejemplo, y que las bendiciones de David recayó en sus descendientes por 1000 generaciones. Así fueran gente perversa, solo por ser de línea genealógica de David, recibían bendiciones. Lastimosamente, ese principio también aplica para lo malo. También podemos recaer con maldiciones de cosas que nuestros antepasados hicieron y que nos dejan propensos a el pecado, o que nos dejan propensos a experimentar tinieblas, oscuridad, por pecados de nuestros antepasados. No es que Dios nos juzgue directamente por haberlos cometido, pero esa sombra espiritual es como si esa oscuridad le reclamara la vida a uno, y uno puede romper eso porque Jesús pagó por toda maldición al morir maldito en un madero. Eso es lo que dice en Gálatas. Jesús pagó por las maldiciones. Así que podemos romper también toda maldición. Les voy a dar ejemplos de cosas, maldiciones generacionales que yo he visto. Accidentes, por ejemplo, de tránsito que parecen como perseguir a una familia. O tragedias. Siempre tragedias, tragedias, tragedias. Entonces, o gente que se suicida, y que mi papá se suicidó, y que mi abuelo también, y que mi tío tal también, y como que una gran parte de la familia, muerte, muerte, muerte. Otras, enfermedades. Que hay enfermedades que al tal le dio cáncer, a tal otro también, y tal otro también, y así es como, o a veces la mezcla de todas al tiempo, que la muerte los persigue, como ya sea por enfermedad, ya sea por tragedia, ya sea pero la muerte los persigue. Esos son maldiciones generacionales. Observen esos patrones. No es normal que esas cosas vivan en tu familia y que te tengas que aguantar eso. A veces pueden ser cosas que no te imaginas, como la ruina te persigue, te persigue. ¿Por qué? Puede ser porque algún familiar, padre o abuelo hizo alguna estafa o cosas así, y ese pecado trajo un espíritu de ruina que empieza a atormentar la familia. Jesús pagó por eso. En el Antiguo Testamento literalmente tocaba como borrar la línea genealógica porque no había forma de redimir eso, pero en este caso sí se puede, porque Jesús pagó por eso. O sea, estamos al alcance de una oración de ser libres. O sea, no debemos complicar mucho este tema. Y porque Dios nos da, Cristo nos da el derecho de ser libres. Nos da ese acceso a esa libertad. ¿Listos? Y también muchos acá seguramente también han experimentado bendiciones generacionales, que es como que la suerte los persigue, por decirlo así. No, no es suerte, en lo espiritual no funciona tan así. Pero sí que como que la prosperidad económica, y ustedes no saben ni por qué, porque seguramente es una bendición. ¿Hiciste algo para merecerlo? No, no hiciste nada para merecerlo. Lo recibiste por herencia. Y está muy bien. Y las bendiciones, el Señor las promete por 1000 generaciones. Las maldiciones hasta tercera y cuarta generación. Y ahí ya entra fecha de vencimiento. Pero aún así 3, 4 generaciones es mucho tiempo. Así que mejor romperlas de una vez, ¿cierto? Y listo. Eso es el espíritu. Si ya identificaron cosas, entonces quiero que copien como ustedes qué cosas han adorado, como religiones que antes tenían antes de conocer a Cristo, o prácticas espirituales o supersticiones, no sé, que de pronto tienen objetos que atrapasueños, que la herradura para la buena suerte, que practicaron sin querer, así sea por juego, fueron donde un brujo o jugaron la tabla Ouija. Aunque no creyeran en nada de eso, los demonios no toman en cuenta si uno lo hace con buena intención o no. Los demonios solo esperan que se abra la puerta y entran. Y eso trae oscuridad.
Es así de simple, o sea, como que el mundo espiritual no es amable, no es como, ay, eso no pasa nada porque lo hiciste con buena intención. No, los demonios son como, me abres la puerta, me meto, o sea, con buena intención, lo que sea, en engaño me meto, o sea, no piden permiso, ellos son invasores. La Biblia los compara con insectos, plagas, invasoras. Léanse el libro de Joel en la Biblia, es muy corto, se ve clarísimo esa analogía de el ejército invasor que se robaba, que arrasaba el trigo, el vino, el aceite, que es como, eso también tiene un símbolo profético, y el vino es el gozo, el trigo es la provisión económica, y el aceite es por decirlo así, la unción, el espíritu. O sea, arrasan esas cosas que Dios nos quiere dar, arrasan el fruto, no nos permiten servir al Señor. En mi caso, el temor me esclavizaba y no nos permiten eso. Y eso, entonces tenemos que hacer, mirar todas esas cosas y copiar, copien lo que se les empiece a venir a la mente. Vayan copiando. También prácticas espirituales de sus antepasados. Si tienen antepasados que hayan practicado lo que sea, o sea, masonería, el islam, budismo, hinduismo, paganismo de cualquier tipo, como todo eso, cópienlo, así ustedes no lo hayan practicado, porque es normal que esos espíritus sean bien cansones y traten de afectar sus vidas, y sencillamente hay que sacarlos, y ya, no tiene mucha ciencia. Bueno, el alma está entrelazado con el espíritu, entonces cosas que me pasan espiritualmente van a empezar a afectar mi alma. ¿Qué es el alma? Es la mente, emociones, voluntad. Cada uno es un universo en sí mismo. Esto sirve mucho para entender como si hay alguna afectación demoníaca en mi ser. Por ejemplo, porque mi espíritu va a afectar mi alma. Pero si yo tengo no solo mi espíritu, sino mi espíritu no está solito y tiene otros acompañantes, o espíritus malignos, eso se va a ver reflejado en mi mente. ¿Cómo? Pensamientos obsesivos, pensamientos súper horribles que ustedes no quieren tener, pensamientos negativos de bótate a este carro, lánzate de la ventana. Esas cosas son demoníacas, no son tuyas, no eres tú, no te culpes por eso. Es alguien más hablando, así como escuché de Derek Prince. Una voz viene de una persona. Y si no eres tú, esa voz viene de otro ser, de un espíritu maligno. No debes aceptar eso. No es normal tener pensamientos obsesivos con suicidio, con enfermedad, con tragedias, con escenarios horribles, o vivir en angustia, o pensamientos de locura. Todo eso no debe estar en ti. Dios no quiere que vivas así. Entonces, si vives cosas así, cópialo en la libreta. Otra parte que debemos mirar, las emociones. ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Hay alegría, hay gozo o la tristeza me esclaviza? Si la tristeza me esclaviza, eso se llama depresión. Aunque la Biblia no lo menciona directamente, sí lo menciona indirectamente. El luto o traje de luto. Esto no debe ser lo normal. Dios nos creó para que experimentemos gozo. También cuando yo conocí a Cristo experimenté libertad de depresión. El Señor me liberó de eso. Realmente Él lo puede hacer. Él puede darnos gozo. Y eso sí nunca más volvió. Ni siquiera he sentido como tentación de que eso quiera volver a mi vida. El tema de la depresión. Jesús libera. También otras partes. Ansiedad. Si hay ansiedad, no, el Señor no quiere que vivamos así. Si hay esto, como decía Juanfe, terrores nocturnos, temores, eso el Señor no quiere que vivamos así. Y podemos mirar, hay una cuestión acá en el espíritu, pues que ahorita debido al comentario de Manu, pues me acordé. Y es que con nuestro espíritu, pues hay una parte que podemos observar cosas de nuestro espíritu. Y es cuando tenemos sueños o visiones, ya sean de parte de Dios o de parte del enemigo. Las pesadillas muestran que hay un problema espiritual, es normal. Las pesadillas muestran un problema espiritual, que es normal que sea causado por un espíritu o varios espíritus malignos, y que eso yo lo veo en los sueños. El Señor quiere liberarnos de eso. Y bueno, vamos acá a entrar en la voluntad o en los deseos.
Y pues puse acá el corazón. ¿Por qué? Porque eso es como, yo lo tomo así, el corazón es el centro, por decirlo así, del alma. El corazón sí está mencionado en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, aunque con un sentido un poquitico diferente, relacionado pero un poquito diferente. No me voy a centrar tanto en eso, pero en el Nuevo Testamento Jesús habló y los discípulos hablaron básicamente que el pecado es juzgado en el corazón, ¿ok? Entonces, en nuestro corazón es como decidimos, es lo que decidimos. Es nuestra voluntad, ese es nuestro corazón. Cuando Jesús dijo perdonen de corazón a su hermano, no es que lo sintamos profundamente y ya, no, es que lo decidamos. Así mi mente me diga no, así mis emociones me digan no, es que yo con mi corazón digo sí. La fe también es un acto del corazón. El amar también es un acto del corazón. El creer es un acto del corazón. Entonces, la salud, realmente todas las cosas están conectadas con nuestro corazón desde ese concepto bíblico. Entonces, en nuestro corazón, pues hay deseos. Hay deseos, pongámoslo así, igual que en lo físico, el corazón bombea sangre y luego siguen las arterias, las venas y demás, pero que el centro de todo es el corazón. En lo espiritual es prácticamente lo mismo cuando se habla del corazón, que la voluntad es el centro de todo. ¿Y cuáles son las venas y las arterias? Son mis emociones, es mi mente, es todo lo que está pasando por mi mente y eso en realidad está siendo bombeado del corazón, espiritualmente hablando. Y Jesús lo puso así: de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en mi corazón se bombea en mi boca, pongámoslo así. Entonces, si yo tengo deseos horribles de cualquier tipo, sexuales, que me persiguen y me atan y como que yo siento que me ponen imágenes en mi mente, siento deseos y todo el tiempo en mi corazón está esa lucha, seguramente eso no es de mi espíritu, es de otro espíritu que está afectando mi corazón. Y hay deseos malos en mi corazón y tengo que, lo que Jesús dijo es sencillamente que nos arrepintamos de eso y Él nos puede limpiar el corazón, para que ya no tengamos deseos que no debemos tener. Él los puede limpiar. Si ustedes sienten esos deseos de cosas como horribles, no se sientan como, no, Dios no me va a aceptar así. No, miren, es que Jesús vino para salvarnos de eso. Vino explícitamente para eso, para darnos un nuevo corazón. No es que, bueno, yo no me puedo acercar a Dios con estos deseos. Todo lo contrario, debes acercarte a Jesús con esos deseos para que te los quite, porque te los quiere quitar y Él quiere dar un nuevo corazón. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, los que ya han escuchado el Evangelio, realmente esto va a revelar que la solución de base de la libertad es el Evangelio. Bueno, vamos al cuerpo. En el cuerpo pueden haber otros espíritus que afecten mi cuerpo físico, como esclavitud al pecado. Cosas como, no sé, masturbación, por ejemplo, si es algo incontrolable, o el robar, o la violencia, cosas así. Miren si hay cosas que su cuerpo manifieste que no hay un control. Y a veces el cuerpo realmente es lo último en manifestarse. Por ejemplo, si hay un espíritu de ira, primero yo lo voy a sentir en mis emociones. Voy a sentir una ira incontrolable, horrible, y la voy a expresar en mi cuerpo, ya sea gritando con mi boca, golpeando con mis manos, etcétera, etcétera. Pero vean la línea. Primero es espíritu, luego es alma, luego es cuerpo, va a izquierda, derecha, y así está escrito el versículo, en ese orden. Entonces, puede que si mi cuerpo manifiesta cosas externamente, o inclusive de manera chistosa, que esto les puede sonar raro, pero lo he visto, lo he vivido, si su cuerpo manifiesta síntomas tales como que se tienen que ustedes morder las uñas todo el tiempo, o tienen manías y que no pueden controlar, ahí estamos viendo, hay un problema en el alma. Pero es posible que sea causado por algo espiritual. No es solo como meramente alma, sino puede ser solo un síntoma de algo que está pasando espiritualmente hablando. Entonces, bueno, ya entendiendo esto, ustedes pueden ir copiando las cosas que se les han venido a la cabeza, porque eso es todo lo que van a copiar, es lo que van a renunciar. Cuando oremos es lo que vamos a soltar. Señor, renunciamos a tal,
a esto, a aquello. También pongan en la lista todos los vicios, el alcoholismo, no sé, drogas, todo eso, pónganlo en la lista, porque seguramente hay actividad espiritual, demoníaca que esté allí. Bueno, vamos a seguir acá. Entonces, en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que dice así, que atraviesa las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué son coyunturas y tuétanos? Eso es algo físico, cuerpo. Y dice que parte el alma y el espíritu. Eso pues se está mencionando las tres partes indirectamente en el versículo. Y dice que discierne los pensamientos, mente, y las intenciones del corazón, voluntad. Entonces este versículo muestra toda esta realidad que yo les estoy mostrando. Que la palabra de Dios puede atravesarnos y traernos libertad. ¿Ok? ¿Y cómo inicia esa libertad? Vamos a poner el piso de esa libertad, la base es la fe. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo o será liberado. Esa palabra se usa como sinónimo. Entonces, primer paso de libertad, tienes que invocar a Cristo. Jesús, libérame. Segundo, vamos a ver esta otra parte. Y es, si yo quiero restaurar mi espíritu, necesito recibir al Espíritu Santo. Si yo quiero restaurar mi alma, necesito arrepentirme de mis pecados. Porque cuando uno se arrepiente, Dios promete un nuevo corazón y promete, por eso el arrepentimiento es muy emocional. Los que han vivido el arrepentimiento, no es malo que llores, no es malo, es normal. Dios está salvando tu alma y es bueno. Entonces es normal que sea algo emocional. Y el cuerpo. ¿Cómo romper toda atadura espiritual en el cuerpo? Lo que la Biblia habla en el Nuevo Testamento es bautismo en agua. Entonces el Evangelio trae la libertad en nuestras tres partes, de todos los espíritus malignos que puedan estar afectándonos, ¿ok? Entonces acá puse una pequeña lista de cómo ser libre, como un pequeño método resumido. Dice, pero ¿qué pasó? Dice, pasos para la libertad. Primero, confesar y arrepentirse. Segundo, usar la palabra como espada, proclamar en voz audible algún versículo que afirme la verdad. Y tercero, ordenar que el enemigo se vaya en el nombre de Jesús. Eso es lo que hizo Jesús cuando resistió a Satanás. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero pues quiero darle paso a Juanfe si quiere pues complementar. Sí, vamos a volver acá. Dejar de presentar. Listo. Bueno, esto va muy alineado a lo que Osquitar presentó en su imagen, que es increíble. Luego, espero que la hayan tomado como un pantallazo o algo así, porque es fenomenal. Pero lo mismo, vamos a tocar estas cuatro cosas acá. No sé si se ven. Creo que no se ven. Bueno, aquí arriba dice Evangelio, el Evangelio. Aquí al lado dice liberación, opresión y posesión. Aquí abajo dice dar nuestras cargas a Cristo y perdón. Y al otro lado está la renovación de la mente. Qué pena la calidad de la cámara, en serio, no se nota nada. Pero lo que hemos experimentado, lo que hemos visto a través de la palabra y en la experiencia, es que estas cuatro cosas de aquí son las que vamos seguidamente a chequear. Como lo decía Osquitar, Jesús es el médico por excelencia. O sea, en otras palabras, si uno no va al médico, pues uno no va a ser sano. Además, es el mejor médico, que llega, le timbra la casa, la portería, se le mete a la casa y dice, necesita mi ayuda. Y uno, no, estoy bien. Miren, mi abuela es un poquito terca en ese sentido, que no le dice, ay, pero vaya al médico porque los pulmones. Ya no, que va que yo que no necesito un médico. Uno necesita de Cristo para sanar y ser salvo, ser libre, 100%. Así que hay que ir a Jesús. Hay que ir a Jesús. Listo. Entonces, digamos que pongamos un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Digamos a un hermano de la fe maduro y le digo, estoy luchando con
la lujuria. ¿Tienes un marcador? Con la lujuria, marcador. No Para que sea tengo. más gruesa el trazo. ¿Con esto será que funciona? No. Bueno, Bueno, ahí se alcanzan a ver. Ahí dice lujuria en espejito. Sí. Leanlo al revés. entonces yo puede que esté luchando con la lujuria, ¿no? Y tengo mi tablerito. Ok. Entonces puede que caiga en alguna de estas partes. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que uno adquiere con la experiencia, con la oración, con preguntarle a Jesús qué está pasando? ¿Cuál es el síntoma? ¿Qué es lo que necesita? Puede ser que haya un espíritu de lujuria gobernándome. Entonces, ¿qué necesito? Liberación. Puede que mi cuerpo, como lo veíamos en el gráfico de Osquitar, necesite ser sepultado, que la vieja naturaleza deje de gobernarme y entrar a la nueva naturaleza. Entonces necesito el Evangelio. Dentro del Evangelio también entra el arrepentimiento. Ejemplo, llega un muchacho y dice, estoy luchando con esto y quiero ser libre de la lujuria. Y va a un ministerio de liberación. Y la gente impone manos y ordena, fuera espíritu, fuera, fuera. No pasa nada. No va a pasar nada. Y luego, esto es un ejemplo que le pasó a alguien que vemos, que es inspiración para nosotros también, que se llama Torben. Pueden buscarlo, es de Last Reformation. Y el muchacho le decía como, es la tercera vez que voy a una iglesia, alguien que sepa de liberación y no soy libre, no sale nada, no expulso nada, no toso, no exhalo nada, no sudo nada, no sale sangre ni sudor, nada. Y nadie me ha podido resolver esta duda. ¿Qué pasa? Porque no puedo ser libre de la lujuria. Veo pornografía, masturbación y voy a las prostitutas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias a Dios, a través de una persona, le dijo, lo que pasa es que tú amas este pecado. Y lo que tienes que hacer es dejarlo, arrepentirte, dar la vuelta, dejar ese camino. Entonces cayó en el Evangelio. Nunca se había arrepentido de manera correcta, de todo corazón. No le había permitido a Jesús decirle, mira, esta es mi voluntad, mátala, porque eso es lo que hace Dios. Dios mata y resucita. Hay un versículo en Ezequiel, y cambiaré su corazón de piedra y lo convertiré en un corazón de carne. Les daré un corazón de carne. En otras cosas, si ustedes están en una cirugía, le sacan el corazón y le ponen otro. Así de sencillo. Entonces el tipo dijo, haberlo dicho antes. Entonces en ese mismo momento dijeron, ok Señor, voy a dejar esto de una vez y para siempre. En serio me tiene mamado, no me está sirviendo, no está produciendo nada bueno en mi vida. En ese momento, por el Evangelio, por conocer qué era el arrepentimiento, qué es lo que le predicamos a ustedes, qué es lo que predicó Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Llegó a la casa, jamás volvió a tocar una página de pornografía, jamás volvió a ir a una prostituta y jamás volvió a tener esa urgencia. Pero hay otros casos en los que sí necesita liberación, que está oprimido, que no importa cuánto diga perdón Señor y lo deje hacer y se muerde el labio y se detenga la mano, cae y cae. Entonces posiblemente hay un espíritu atrás de eso y necesita ser liberado, un espíritu de lujuria. Tal vez ya pasó por acá, por el Evangelio y por la liberación. Y dice, pero es que yo sigo cayendo y no entiendo qué pasa, es que de vez en cuando llega y no sé qué hacer. Una de dos, está en guerra espiritual o necesita renovar la mente, ocuparse en las cosas del reino, hacer las cosas que Cristo hace, orar, leer la palabra, estar con Dios y moverse en esas cosas. Entonces necesita renovar la mente. Si antes se ocupaba y daba su tiempo, en serio, y sembraba en el mundo de su tiempo, daba de su tiempo a páginas pornográficas y ver videos que no debe, pues necesita invertir ese tiempo en el reino. Entonces, renovar la mente, tomar su foco y ponerlo en Cristo, en las cosas de arriba, dice Colosenses.
como enfoquen su mente en las cosas de arriba. Entonces lo que necesitaba era renovar la mente, es decir, ok, antes me la pasaba viendo YouTube, series que mostraban escenas de sexo y todo esto, y por eso vivía esclavo de la lujuria. Ahora pues voy a ver prédicas a cambio, hago todo lo contrario, renuevo mi mente. Si antes hacía esto, entonces voy a hacer esto, que va muy de la mano del arrepentimiento, por eso está aquí en la mitad, ¿sí? Entonces uno va renovando la mente y uno es libre también por eso. ¿Quieres agregar algo? ¿No? Tal vez hay una angustia. Acá abajo está escrito, entregar nuestras cargas a Dios. Tal vez este personaje diga, bueno, es que a veces me deprimo porque me han dicho que yo soy feo y nunca voy a tener esto, y siempre que tengo una relación amorosa falla, y entonces está el trauma aquí, y alguna vez tuve una relación con una mujer y tuve un trauma sexual, y tal vez necesita entregar esa carga a Dios, perdonar a esa persona y decir, Dios, no puedo con esto, necesito ayuda. Estoy inseguro de esto, esto y esto. Todo lo que me han dicho de cómo debe ser una mujer, cómo debe ser una relación, me causa inseguridades. Y comienzo a arrojar mis inseguridades a Dios, mis cargas a Dios, mis ansiedades a Dios. Y esta persona que era esclava de la lujuria es libre, porque deja de ser atormentada por todas esas cosas o malas creencias que tienen. A punto de decirle al Señor, de ir como un niño chiquito a decir, papá, me dijeron aquello, me dijeron esto. ¿Así? Sí, Sofía, yo creo que le vamos a tomar foto. Es que no se nota nada, perdón, en serio. Bueno, eso en cuanto a la lujuria. Miedo, lo mismo. Y eso es lo que hacemos nosotros. Oye, ¿te arrepentiste? Oye, ¿te bautizaste? Van de la mano. Ok, pasamos a liberación. Fuera todo espíritu que la tenga atada. Listo, libre. Ahora llena tu mente del reino de Dios. Que vayas caminando y ya no vayas pensando como, uy, voy a llegar a un video, sino, uy, qué bello es Dios. Mira la creación. Como, uy, qué ganas de predicar el evangelio a alguien. ¿Quién necesitará que ore por alguien? ¿Será que necesito interceder? ¿Será que necesito orar en lenguas? ¿Será que dice la palabra? Acabo de escuchar este sermón, Dios, ¿qué significa entrar en comunión con Dios? Y constantemente estar tirando nuestras cargas al Señor. Hay otro testimonio, por ejemplo, el temor por trauma. Yo de chiquito me pasó algo que es que en un bus me quedé atrapado. En medio de la puerta se me cerró ahí, mi mamá se bajó y yo seguí derecho y yo, mamá. Así que cada vez que me bajaba de un bus, era un trauma. O sea, abrir y cerrar la puerta, le tengo miedo y si suena muy duro, ¡ay! ¿Sí? me pasaba mucho. Bueno, puede que tuvieras esa ansiedad y hubiera un espíritu de miedo controlando esa área, o de abandono. Me sentía abandonado, como no hay nadie que me salve. Necesitaba liberación. Dios me liberó de todas esas cosas después de escuchar el evangelio y de bautizarme. Dios me quitó esas inseguridades. Fue muy glorioso. En mi caso fue muy instantáneo. Y la verdad la transformación puede darse sencilla. En serio, y todo parte desde el arrepentimiento. Y bueno, digamos que hay alguien que se estrelló en un carro alguna vez y luego pues nunca se puede montar en un carro a conducir porque está traumatizada. Entonces, puede que necesite liberación. Saco ese demonio afuera y luego le renovo la mente. Miren, esa señora ya no tenía como ese mismo miedo, ese mismo temor después de ser libre, por lo que entró ese demonio por el trauma, porque lo que decía Osquitar, cualquier oportunidad que vea Satanás, así usted sea culpable o no, le va a caer. Es cochino, juega sucio. Entonces, después de eso, ella ya no sentía como ese pavor de me desmayé por el trauma, como veo un carro y sino que pues hiperventilaba y veía un carro y entonces necesitaba renovar la mente. Todas las cosas las puedo en Cristo porque me fortalece, de otros versículos bíblicos. Y se enfrentó a la situación. Tomó el paso en fe, dice, ok, Dios me salvó, yo soy libre de eso, acabo de salir, acabo de vomitar, acabo de toser, pasó algo, soy libre. Ahora necesito renovar mi mente.
y decir, ok, Jesús dijo esto, que todas las cosas lo puedo en Cristo Jesús, y tomó el paso de fe, se montó en el carro y condujo. Y se dio cuenta que Satanás era un mentiroso, no la quería dejar conducir. Entonces necesitaba renovación de la mente en ese aspecto. Entonces, para resumir así, estas son las 4 cosas en las que uno puede evaluarse y evaluar a las otras personas, y lo hacemos inconscientemente. Y el perdón es fundamental. Sin perdón no hay libertad. Si no se toma la decisión de soltar, dejar de las manos de Dios las cosas, no voy a avanzar, no voy a poder ser libre. Entonces, siempre vamos por este lado. Por eso les preguntábamos si somos tan insistentes también con lo del bautismo o el arrepentimiento, es porque a veces hace falta el evangelio, porque a veces echamos los demonios y al ratico sienten la presión volver ahí atrás de ellos y necesitan cortar toda relación con el mundo y con Satanás. A veces hace falta creerle a Dios, como ok, antes creía que era un bueno para nada, pero Dios me dice que soy un bueno para todo. Así que voy a tener fe y renuevo mi mente, como eso es lo que dice Dios de mí. Yo soy todas las cosas son nuevas hechas en Cristo Jesús. Listo, ahí me paro firme. O a veces es las preocupaciones de este mundo, la vida, como constantemente estar arrojándole a Dios, como un niño chiquito. Me dijeron esto, me dijeron aquello, los perdono, los suelto, no voy a tener nada contra ellos, es más, les voy a regalar un dulce. Y constantemente estar diciéndole a Dios, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, me pasa aquello. Y así también soy libre. Porque hay una escapatoria, ya no me vuelvo yo como antes el foco, sino que lo clavo con Cristo en la cruz. Tiene una forma de salir, de ser libre de todas esas ansiedades, es dar nuestras cargas a Cristo. Les vamos a dar esta foto, es algo muy sencillo, pero muchas veces la liberación se ve mucho en estos cuatro ámbitos. Y evaluamos desde el espíritu hasta el alma, hasta el cuerpo, lo que decía Tesalonicenses. Pero generalmente cuando vamos a la liberación es, y perdonaste, y te arrepentiste, y fuera Satanás, y lo dejas, y rompo con la cadena, y funciona. Pero sí hay parte de nosotros con el perdón, con el arrepentimiento, o entrar en las promesas de Dios, porque para eso nos bautizamos, para entrar en las promesas de Cristo, de ser coherederos con Dios. Entonces, este es el gráfico. Les vamos a tomar foto y se lo vamos a enviar. Resumido, creo que Andrés lo pegó ahí en el chat. Evangelio, si uno necesita liberación, o sea que hay un ente demoníaco provocando esas cosas, por opresión o por posesión, o sea que lo toma y uno es inconsciente de esas cosas. El perdón o darle las cargas a Cristo, o la renovación de la mente. Creo que esos son 4 aspectos fundamentales de la libertad o de ser libre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a orar también. Sí. Un segundo. Grabar. Hay otra cosa que es bueno que analicen, y es si hay fobias en sus vidas, o inclusive también algo físico como alergias, fobias. Esas cosas no deben ser normales, o sea, es muy común que tengan origen demoníaco. Entonces también pongan eso en sus listicas. Diego, meditar es diferente, o sea, es diferente lo que nosotros conocemos como meditar de nueva era, que es poner mente en blanco, es una práctica espiritual como tal, pero en la Biblia no se refiere a eso, se refiere a literalmente pensar todo el tiempo en la palabra de Dios. A eso se refiere con meditar, no con la práctica que hoy conocemos, es algo aparte. Bueno, entonces tengan en cuenta eso y listo. Oremos. Sí, oremos. Toman su listica en la mano y yo los voy a dirigir, y luego, o sea, pues cada uno va a hacer esa oración de manera personalizada. Por favor, háganlo audiblemente, no en su mente. No en su mente. Háblenlo. Así sea susurrando, pero háblenlo. ¿Ok? Es importante. Después de orar, vamos a responder preguntas, y si algo también, seguir orando para los que necesiten de más y que necesiten ayuda.
Listo. Entonces vamos a orar. Vamos a todos a la vez, vamos a decir, no prendan sus micrófonos, cada uno ahí en su lugar. Va a repetir después de mí. Dios Padre, te pido perdón por toda, y ahí empiezan a nombrar su lista, por toda brujería, por toda lectura del horóscopo, por todo alcoholismo, por haber incursionado en tinieblas, de cosas que no conocía, por haber jugado tabla ouija, por haber intentado adivinar, por haber practicado cosas como el péndulo, supersticiones. Yo te pido perdón, Dios, por todas esas prácticas, por toda falsa religión. Perdona, Señor. También te pido, Señor, que perdones nuestras familias por haber creído más en los ídolos que en el Dios verdadero, por haberle orado a yesos, a imágenes sin vida, cuando tú dices que tú eres la imagen del Dios invisible. Perdónanos, Señor, por toda brujería, encanto, hechizo que hayamos practicado. Perdónanos, Señor, si lo hicimos por ignorancia, por juego o con maldad. Perdónanos, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor. Te pedimos que nos traslades de las tinieblas a la luz. Yo te pido, Señor, que perdones todo pecado que haya traído influencia demoníaca, pesadillas, tormento. Hoy renunciamos a todo tormento espiritual. Hoy renunciamos, Señor, también a todas las cosas que hayamos abierto puertas que estén afectando nuestra alma. Hoy renuncio, Señor, hoy renunciamos a todo pensamiento maligno, a todo pensamiento lujurioso, a todo pensamiento de suicidio, de hacer daño o autoinfligirse daño. Todo pensamiento maligno, hoy renunciamos, tienen que pronunciarlo, Señor. Si alguien está luchando con un pensamiento suicida, diga directamente: Padre o Señor, perdóname por todo pensamiento de suicidio, por querer quitarme la vida. Díganlo directamente, suelten esas cosas. Señor, hoy renunciamos a toda práctica espiritual, a todo pecado. Hoy renunciamos a todo vicio de inmoralidad sexual, de pornografía, de masturbación, de cualquier atadura sexual, prostitución, orgías, cualquier tipo de cosa, inclinaciones sexuales, fetichismo, atracción al mismo sexo, cualquier perversión sexual, a un incesto, cualquier cosa. Hoy renunciamos a eso, renunciamos porque tú, Señor, eres santo, porque tú, Señor, nos has hecho a tu imagen y semejanza, porque tú, Señor, dices que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Renunciamos a todo adulterio, a todo deseo de adulterar. Renunciamos a eso, renunciamos a todo deseo de robar, a toda estafa que hayamos hecho, a todo robo que hayamos hecho. Aún también, Señor, perdona a nuestras familias por todo robo, por toda idolatría. Señor, perdona nuestras familias, Señor, también por todo amor al dinero, por toda adoración a otros dioses. También, Señor, renunciamos. El que necesite renunciar a toda masonería, cualquier práctica espiritual de su familia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Renunciamos, Señor, a toda ansiedad, porque tú eres el príncipe de paz. Renunciamos a toda ansiedad. Tú eres paz, Señor. Te entregamos toda ansiedad a ti. Renunciamos a toda ira. Renunciamos, Señor, a toda ira en el nombre de Jesús. A todo temor. Hoy soltamos el temor en el nombre de Jesús. Suelten toda esa lista. Renuncien y suelten. Yo renuncio, Señor, a esto. Sigan cada uno allí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y en este momento oramos. En el nombre de Jesucristo, que todo espíritu inmundo se vaya fuera de las vidas. Fuera todo espíritu de ira, de lujuria, de ansiedad. Fuera todo espíritu de ansiedad. Fuera, porque Jesús es el príncipe de paz. Fuera ansiedad en el nombre de Jesús. Jesús es el príncipe de paz. Todo espíritu de ansiedad, fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de terror nocturno, fuera en el nombre de Jesús. Fuera, porque escrito está que tú, Señor, concedes el sueño a tus amados. Escrito está que tú, Señor, concedes el sueño a tus amados. Escrito está que tú acampas alrededor de los que te temen. Escrito está
Que tú, Señor, guardas con ángeles, Señor, a tus siervos, a tus hijos. Escrito está que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y escrito está que ninguna brujería vale contra Jacob y también contra la iglesia. Ninguna brujería vale. Ninguna brujería vale para un hijo de Dios, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y en el nombre de Jesús, hoy oramos en contra de toda brujería. Fuera todo espíritu de brujería. Fuera todo amarre. Fuera toda maldición generacional, fuera en el nombre de Jesús toda maldición de enfermedad. Señor, perdónanos si hemos querido inclusive invitar la enfermedad. Perdónanos por palabras necias, por haber dicho, yo me voy a morir, siempre me enfermo. Perdónanos por eso, Señor. Perdónanos, Señor, por haber creído en enfermedades que no querías darnos, Señor. Perdónanos y rompemos todo vínculo con la enfermedad y con la muerte. Renunciamos a la muerte porque Jesús venció a la muerte y porque Cristo, por sus llagas hemos sido nosotros curados, porque Él pagó por nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y escrito está, así está escrito. Tú también, Señor, cargaste toda maldición en el madero, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y Cristo se hizo maldición por nosotros, para que recibiéramos la bendición prometida de Abraham, el Espíritu según la promesa. En el nombre de Jesús, libertad. Sí. ¿No estábamos? Listo. Dice Manuel Lagos, ¿los demonios pueden hablar por medio de otras personas? Sí. Sí. En pocas palabras, sí. Se pueden manifestar a través de las personas.